4 minutos pasaron de la hora 8. En la Argentina me estoy sacando el barbijo, estamos con el estudio con Darío Lanier, ustedes lo van a ver. 10 grados la temperatura, estamos recordando. Y vamos a hablar con un candidato del Frente de la Izquierda, como Darío Lanieri, que no es la primera vez que están en nosotros y tampoco es la primera vez que están lanzándose al ruedo político para llevar adelante sus inquietudes y sus propuestas a los 9 julienses y confiando en que lo voten para tener una representación en el Consejo Deliberante. Bueno, bienvenido, un gusto, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo, y buen día a toda la audiencia de Cadena 9. Sí, un gusto venir nuevamente al programa y la verdad que dando nuevamente una nueva pelea junto con los compañeros y compañeras del MST en el Frente de Izquierda Unidad, ¿no? Una nueva etapa, diríamos, nueva en el sentido de que es una nueva elección, estas primarias, pero que bueno, que es importante para la izquierda nuevamente poder volver a participar en elecciones, que muchas veces en los partidos chicos cuesta esa continuidad, claro, y esa perseverancia durante tiempo. Pero bueno, venimos desarrollando ya desde hace muchos años, como te comentaba fuera del aire, sí, desde ahora, el año 2007. ahora vamos a oír eso. Y la verdad que contento porque además la lista se ha presentado una lista interesante para que la comunidad vea, observe, que es una lista donde confluyen cuadros históricos de nuestra corriente, pero además con gente joven, nueva, compañeros y compañeras que se han sumado en este último tiempo y que y que están desarrollando una experiencia electoral, ¿no? Esta búsqueda de la renovación, que también tiene que ver con lo que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad, que a nivel nacional, como ya la semana pasada estuvo Vilma, acompañamos a Alejandro Bodar, así es, que vamos a estar en las PASO, la interna contra Nicolás del Caño, ¿no? A nivel local no vamos a tener interna porque vamos con hay solamente una lista de izquierda. Sí, pero en otras jurisdicciones van con... En otras jurisdicciones sí, en la confrontación. El 9 de julio solamente el MST ha presentado lista dentro del frente y por lo tanto estamos trabajando también porque necesitamos superar el piso del 1,5%, ¿no? A nivel local. Bueno, hoy empezamos el programa contándole a la gente, y máximo estamos en vísperas preelectorales, de las 7 listas oficializadas que ayer las dio a conocer la Junta Electoral y hoy nosotros se las dimos a conocer. Y un poco en la voz popular era que en 6 listas y aparece hoy la 7ª. Entonces le estábamos contando también los candidatos y los nombres de toda esa lista. Y ahí descubrimos que tu segundo nombre es Ezequiel. Tenés un nombre muy lindo, por lo menos para mí. Sí. En general, mucha gente caracteriza mejor mi segundo nombre que el primero, ¿no? Es un nombre, Darío Ezequiel. Sí. Porque... ¿Y de dónde vino? ¿De la historia de familia? O... Sí, de la historia de familia, la verdad que nunca indagué demasiado porque el segundo nombre de Darío Ezequiel, pero siempre es muy utilizado como segundo nombre y la gente dice que es mucho mejor el segundo nombre que el primero, que Darío, pero sí, igual... Hubo varios, por ejemplo, me acuerdo, Pino Solana también tenía Ezequiel, era el segundo nombre. O sea, hay mucha gente que tiene como segundo nombre Ezequiel. Es un muy lindo nombre. Sí. Y es muy... Siempre cuando doy, porque en general la mayoría de los compañeros me conocen por Darío, cuando digo el segundo nombre Ezequiel, qué lindo nombre, ¿no? Es un nombre muy amigable, agradable. Amigable, no. Y bueno, y después también hay cuestiones de la cuestión religiosa, católica, del profeta Ezequiel. Además, hay varias cuestiones que también, en aquellos años se utilizaban mucho los nombres también, de utilizar cuestiones de esas características. Entonces, pero sí, es un nombre que solamente lo conocen cuando aparecen las listas. Sí, o cuando se pregunta y todo. O en las nominaciones de cargos docentes que hay que completar. Exactamente, pero bueno, el común de la gente es Darío y así sucesivamente. O con el apodo cuando tenía
hay una generación que a mí me conoce de los 18 años que cuando iba a la secundaria, porque a mi hermano también nos decían a los tres, Tomate, era mi apodo. Entonces vos muchos va a decir, ¿qué haces Tomate? Y bueno, era el apodo cuando era chico, Darío Tomate, así. Darío Tomate, claro, no Tomate Lanieri. Claro, por ejemplo mi hermano sí, Tomate Lanieri, pero desde el fútbol, y cuando éramos chicos éramos los tres, así. Los tres hermanos nos decían Tomate, así. Pero montaban una verdulería y ya tenían hecho el marketing. Sí, bueno. Entonces hay muchas personas que me conocen de esa época y de cuando era chico y me siguen todavía llamando por el apodo algunos. Entonces, del secundario y todo. ¿Y vos jugabas al fútbol? No. O sea, jugaba al fútbol, pero como hobby, en potrero y todo. No, nunca. Sí, por ejemplo, uno de mis hermanos, sí, que es más grande, que es el más famoso, sí, jugó muchos años al fútbol. Ese era bueno. Ese era bueno, sí. Vos no tanto como Jota, pero te defendía. No. Viste que a lo que le dicen Jota. Claro, que no sirve para ningún deporte. No, jugaba en el potrero, siempre cuando éramos chicos, en el barrio. Era un baldío y estábamos todos jugando a la pelota. Se perdió eso. Se perdió, ¿no? Sí, pero era muy lindo desde la comunión que había en los barrios. Tal cual, y todo. ¿no? Y la socialización. La socialización, como muchas veces hablo con muchos compañeros que somos docentes, el tema de la escuela, ¿no? El ámbito barrial, la escuela como una institución de socialización de la familia, las cooperadoras, cómo se conformaban, los padres, los fogones que se hacían, ¿no? En las escuelas barriales. Sí. Había una... Además, uno mirándolo en el tiempo, la alegría era que papá y mamá iban y participaban. Eran parte de la vida de la comunidad y de todo. Y el potrero en aquellos años, yo te estoy hablando, era muy chico, yo tengo 44 años, pero te estoy hablando décadas del 80 y todo, uno recuerda, había donde vivía, había terrenos baldíos y me acuerdo, qué sé yo, las familias se juntaban, venían los padres del trabajo y estábamos nosotros jugando a la pelota y se sumaban a jugar a la pelota. Lo mismo que los carnavales, esa cosa de agarrar el balde, bueno, había todo, lo barrial, era una vida comunitaria, era los barrios precisamente, incluso hasta los campeonatos de fútbol interbarriales que había, ¿no? Era algo muy importante y bueno. Y de ahí, bueno, venían los apodos, venían todo, entonces siempre... Darío, una de las cosas que uno observa en las listas, mucha participación del área sanitaria y de la docencia. Y fíjate vos, si uno empieza a mirar los listados, afloran nombres vinculados con estos dos sectores, que fueron como los protagonistas en pandemia, ¿no? Sí. Hay otros, pero esto hay otro. El tema de la docencia ya desde hace muchos años, y en general en las corrientes precisamente como las nuestras, las corrientes socialistas, de izquierda, la docencia tiene una alta participación política. Es decir, que nosotros lo tenemos, eso ya es una cuestión histórica, incluso vos fijate que la izquierda participa internamente dentro de lo que es el gremio SUTEBA con el SUTEBA multicolor, que lo conforman docentes en general relacionados con las ideas precisamente de la izquierda. La docencia tiene una alta historia de participación en política, no solamente en participación política, sino gremial también, porque son historias de lucha. Muchas de las conquistas que hemos logrado a lo largo del tiempo han sido conquistas a través de la lucha de los años, que fundamentalmente se ha dado en defensa de la educación pública. Frente a los intentos privatizadores, muchas veces de los gobiernos, hemos luchado los docentes en función de seguir precisamente esa defensa. Pero además el rol del docente también ha cambiado, porque yo voy a hablar del sector que conozco después. Bien. Y esto lo quiero explicar, porque muchas veces... se habla de la educación y por ahí del docente se habla algunas cuestiones como que le falta capacitación, etcétera.
El tema es que el docente ha cambiado el rol desde la época, hablando de la época que veníamos por ahí nosotros y todo. Hoy el docente es asistente social, es psicólogo, realiza multitareas dentro de la escuela, producto, resultado de las desigualdades sociales, que eso también te generan una concientización política y un conocimiento de la realidad que necesariamente uno, quien realiza esas tareas, quiere cambiar esa realidad, porque la conoce desde adentro. Muchas de las realidades que conoce la docencia, porque la escuela es como una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, el docente las conoce, las sabe y también las quiere cambiar. Y muchas veces se acerca a nuestras corrientes, claro, porque somos los que planteamos precisamente esos cambios y esas transformaciones sociales. A ver, el rol pedagógico del docente, de aprendizaje y enseñanza, se ha ido desdibujando con el tiempo. Es decir, somos trabajadores de la educación que además sufrimos las consecuencias de este sistema cada vez más desigual, y más aún en un país donde vos tenés arriba del 60% de los chicos que son pobres. La escuela pasa a ser esa herramienta de contención, y que el docente es un protagonista activo de muchas de las cuestiones. Y por eso conocemos una realidad que por ahí el común de la sociedad o el común de los trabajadores o de la gente no la visualiza en términos sociales. Por eso el docente se acerca mucho a la política. Bien, ayer estuvo la vicerrectora de la UNOVA, Dania Tabela, que vino por una lista también de las que va a competir en el ala radical dentro de Juntos. Pero el tema de fondo es este. Se le hace la pregunta, ella qué termómetro tiene del alumnado que le haya llamado la atención y que lo pueda volcar ahora precisamente en política. La consulta de los alumnos es la elección de la carrera con la posibilidad de reválida en el exterior. Y muchos ya directamente pensando en irse como un tema. ¿Esto vos también lo percibís en el aula? ¿Qué otras inquietudes son las que vos estás? Ahí estamos hablando de una cuestión, depende de las franjas sociales. Bueno, por eso te pregunto, ¿qué percibís vos en el aula? No. El chico hoy está preocupado por conseguir la crisis de los jóvenes en el empleo, por conseguir un trabajo ahora. Es una juventud precarizada en una franja social y pobre, que hoy en muchos de los casos solamente termina en el secundario para, te digo, acceder quizás a tener un puesto en las fuerzas de seguridad, es decir, o tiene que simplemente pensar en conseguir, por ahí tienen o pueden lograr un trabajo precario, que es en negro, en blanco, ni siquiera tienen, que son sobreexplotados, etcétera. Entonces el joven, precisamente de las franjas más vulnerables o más pobres, no está pensando en irse al exterior porque no tiene con qué. Claro. Es decir, ahí estamos hablando de una visión de chicos que su situación económica, o de jóvenes que su situación económica le permiten pensar en eso. Pero en general, gran parte de la juventud o de los jóvenes hoy están pensando en la realidad. Por eso la educación no solamente la tenemos que pensar desde el lugar de lo pedagógico, sino también desde el lugar del modelo de un proyecto de país. Por eso, que el joven vaya a la escuela tenga un sentido para ese chico. Es decir, ¿para qué estamos formando alumnos? ¿Para qué modelo de país? ¿Para un modelo de país productivo? ¿Para un modelo de país que lo incluya laboralmente? Es decir, esa es la educación que tenemos que pensar, y hay que dar un largo debate, que nadie lo dice, y es necesario retomar aquella idea de los años 80, pero que sea vinculante, de un congreso pedagógico nacional donde participe toda la comunidad educativa y que planifique un sistema educativo más igualitario, más inclusivo, en función de ese modelo o proyecto de país. No alcanza solamente con cambiar diseños curriculares,
con cambiar, con capacitación docente, sino qué educación pensamos entre todos y para qué modelo de país la podemos construir. Y para eso hace falta un debate, pero que participemos los docentes, los padres, los alumnos de ese debate para cambiar de raíz el sistema educativo, pero tiene que ir acompañado de un cambio de raíz de un modelo económico, productivo y social de nuestro país. ¿Y por qué no se da eso en política, llegar a ese acuerdo? Porque se viene hablando hace muchos años de proyectar esto. Hubo experiencias. Pero me parece que le falta fuerza, no, o convicción, o que estén todos los actores en la gran mesa. Exactamente, no, bueno, porque también la educación es un apéndice del Estado, ¿no? Que muchas veces utilizan el sistema educativo para precisamente moldear un determinado tipo de sociedad para desarrollar políticas de ajuste, igualitarias y un montón de cuestiones. Es decir, la educación no resuelve los problemas de la sociedad, lo resuelve el Estado, la política. No estamos de acuerdo, pero cuando se hablan así de grandes consensos, ¿por qué no ocurre? De esas planificaciones. De esas planificaciones. Porque yo lo estoy encontrando en nichos, u organizaciones o fundaciones que quieren esas cuestiones como nichos. Fíjate vos, un señor per se, con un grupo que lo empezaron a acompañar, claro, es un técnico y además tenía donde desarrollarlo, lanza el mismo esquema que lanzó el tema de la soja como factor de producción, de divisas y de valor agregado, ahora con el algodón recientemente embragado. Y eso empieza el algodón ahora, él lo está planteando, un algodón para la provincia de Buenos Aires, impensado en otro momento, eso todos los estudios. Entonces mi pregunta es, ¿esto responde a una política que va mucho más allá? ¿Qué es lo que se quiere en los marcos de la producción y el desarrollo? ¿Y que esté contemplado? ¿O es un grupo que lanza esto como modelo no solo de producción, sino también de desarrollo? Él dice, pensemos no en el algodón, sino en la remera que se van a hacer. Ya hasta arma la cadena de producción. Entonces, cuando vos ves eso, no lo veo yo en todo un contexto. Cuando yo vivía en España, vivía todo el contexto, en todo. Yo hablaba con amigos que estaban en el sur, con las cooperativas de producción de olivares y frutas y demás, que hacían las cadenas de distribución para el consumo interno y el resto lo exportaban. Pero estaba clarísimo el tema. Y yo acá lo veo como, y hablo con gente que se acerca al INTA para emprendimientos y demás, y van como de compartimentos estancos, no lo veo en un proyecto. Bueno, ahí está la política, ¿no? Donde la gente decide qué modelo, qué proyecto muchas veces quiere. Nosotros lo que estamos diciendo es que muchas veces hay intereses económicos de por medio que impiden precisamente esos acuerdos o esos consensos sociales, y que también existen factores reales de poder que muchas veces no conviene que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, los modelos educativos, por ejemplo, yo voy a hablar del modelo educativo de los años 90, fueron impuestos por el Fondo Monetario Internacional, por los Bancos Mundial, de acuerdo a ese modelo. Por lo tanto, muchas veces la sociedad quiere llegar a generar debate, ¿no? Que los debates significa diferencias, estrategias y todo. En educación no todos pensamos lo mismo, como también en producción ni nada. Pero es importante empezar a plantear qué camino queremos y sobre qué sistema queremos trabajar. El sistema capitalista es un sistema donde hay ciertos intereses en juego y muchas veces quien produce algo innovador y todo afecta a las grandes corporaciones económicas que atentan precisamente contra el pequeño productor, contra aquel que quiere progresar, contra aquel que quiere buscar modelos alternativos y todo, y se impiden. Y muchas veces la dirigencia política actúa a favor de esos intereses. Entonces, muchas veces cuando hablamos de las grandes políticas de Estado, de los temas que habría que acordar,
también hay intereses económicos que juegan de por medio y que impiden precisamente el desarrollo de esos diálogos o esos consensos, que muchas veces no se van a dar porque las conquistas que se logran a nivel social son conquistas de lucha. Muchas veces la política también se constituye como un instrumento de conflictividad para alcanzar derechos, ¿no? Porque también hay una parte de la dirigencia política que piensa que todo es paz, que todo es diálogo, consenso, sino muchas veces de los logros se logra a partir de la lucha, de esa conflictividad que enfrenta a los poderes de turno establecidos, que las sociedades van luchando para alcanzar derechos, porque muchas veces, como yo muchas veces explico, los derechos que hemos logrado o alcanzado los trabajadores no fue la bondad de un gobierno, sino fue la conquista y la lucha del movimiento obrero organizado y de los trabajadores a lo largo del tiempo, tener las 8 horas de trabajo diarias, por ejemplo, tener una obra social, tener muchas de las cuestiones que hoy tenemos, fueron conquistas a lo largo del tiempo y que los gobiernos tuvieron que ir cediendo frente a esa lucha. Nadie nos ha regalado nada y por eso es importante que esto siempre se tiene que tener en cuenta, que muchas veces la conflictividad en política no es mala en sí misma, sino es el instrumento que tenemos las sociedades para lograr derechos que los gobiernos nos niegan y ceden frente a eso. Entonces, ¿cuál es la función de la izquierda en eso? Es acompañar todos esos procesos de lucha. Ahora vamos a ir. Bueno, 8:25, estás escuchando a Darío Lanieri, que aspira a ser concejal en el distrito de 9 de julio por el Frente de Izquierda. Ustedes están viendo en pantalla ya también la convocatoria, directamente la lista 10R, revolucionando la izquierda, un poco el eslogan en ese sentido. Bueno, cuando vos te sentás y mirás 9 de julio, te sentás en el sentido, metafóricamente hablando, porque sos un hombre que anda caminando permanentemente, a veces te desplazás en bicicleta, vas a la escuela, sí. Y andás en la calle. Andás en la calle. Andás en la calle. Y te pones a pensar, bueno, yo ahora dirigente, ¿qué te moviliza a vos o qué pensás de esa proyección que estábamos hablando hacia el 9 de julio? Y en ese camino. No, yo creo que el 9 de julio, uno por ahí plantea cuestiones muy generales, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que es verdad eso que vos decís. Uno anda en la calle, recorre y camina demasiado, que es la función que también tendrían que hacer los concejales actualmente, ¿no? Caminar la calle, gastar suela de zapato y andar en bicicleta y todo. Como también terminar un poco a veces con los privilegios. Uno no entiende por qué un concejal tiene que ganar 2 o 3 veces más que un trabajador municipal, ¿no? Nosotros creemos que no estamos por encima de nadie, ni nadie que sea superior a nosotros. Yo creo que 9 de julio vive, y desde hace muchos años, un atraso generalizado, ¿no? Uno de los temas que, por ejemplo, y que lo quiero instalar, porque me parece que para eso están las campañas electorales, también para instalar temas. Claro. El tema de traslado inmediato al basural, nosotros creemos que hay que trasladarlo. Pero, ¿bajo qué condiciones? Se va a trasladar a Montegobierno, eso es lo que ha afirmado el intendente. ¿Hay estudio de impacto ambiental? ¿Cuáles son? Hay preestudios de los que se conoció. Un preestudio. Correcto, de factibilidad, y ahora viene la otra parte. La otra parte, pero se han dado a conocer, la información pública, lo conocemos, las organizaciones ambientales lo conocen, hay organizaciones que lo han pedido. Bueno, creo que hay que mejorar la relación democrática, ¿no? También, ¿no? Decir, bueno, sí, vamos a hacer esto porque si no, dentro de 10 años vamos a estar discutiendo otra vez el traslado de Montegobierno a otro lugar, ¿no? Ya de origen, basural está mal, o sea, los estudios de impacto ambiental y todo tienen que estar. Erradicarlo fue toda una lucha enorme. Claro, porque estamos hablando de una zona donde hay organizaciones ambientales a nivel local que han manifestado ciertas dudas, que han pedido información y que no la tuvieron. Entonces, bueno, que a lo mejor no voy a hacer una defensa, a lo mejor no están, porque yo vengo haciendo un seguimiento y todavía hay cosas que no están. Que no están al alcance hoy del estudio concreto, de manera tal que podamos difundirlo. Entonces tendría que ya saberse, porque si vamos a anunciar algo, tendríamos que ver cuál es el impacto ambiental que
se tiene, pues si no vivimos de la política de los anuncios. Entonces, que hay que también terminar con estas cuestiones. Es decir, por ejemplo, el cambio de las escuelas secundarias, ¿no? Es necesario los edificios. Acá tenemos al lado de la radio, escuela secundaria número 13. Se ha anunciado la gestión. ¿Sabés desde cuánto hace que está la gestión? Desde hace 4 años. Desde el gobierno de Vidal, que ya había conseguido el terreno, que se iba a hacer la escuela y todo. No, es más, desde hace 4 años. 4 años que yo trabajo en la escuela, imagínate. No, 4 años que entonces, es bueno recordarlo, porque se había hablado de la localización geográfica para llevarla en el barrio mercantil. Exactamente. Por una necesidad de desconcentración de Sí, además que es un buen lugar porque ahí es necesaria una escuela secundaria. Y vos fíjate que recién se está bien anunciando. Esperemos que lo concrete, no que sea un anuncio. Lo mismo que el ex San Cayetano, todavía todas las campañas estamos anunciando lo mismo. Entonces me parece que también tenemos ¿Qué quiere decir? ¿Que van haciendo tramos por especulación? Exactamente. O sea, yo soy candidato del año 2007. Imagínate si no me acuerdo todas las promesas y las propuestas que vienen haciendo cada 2 años. Si hay algo que me caracteriza es la memoria en política. Recuerdo, mirá, más te digo, la foto de Bullrich senador en la esquina de San Cayetano, que fue la primera foto. Entonces... Parece gracioso, pero es triste. ¿Sabes por qué me río para allá de tu memoria? Porque pensando, no sos el primero que debe estar considerando que se va haciendo como por tramos en función de... A mí me cuesta creerlo, personalmente, pero ¿por qué? Porque acá hemos hablado con el intendente en varias oportunidades, hemos charlado ese tema, y los atrasos vienen por... no le aprueban los certificados de obra y no dependen de los certificados de obra. Bueno, lógico. Entonces a lo mejor puede haber, sí, a lo mejor un poco de especulación, un poco de atraso. Pero bueno, ya son 4 años, 5, algo. O sea, bueno, tenemos que cambiar la política provincial. Yo no digo que todo lo que pase... A ver, todos los problemas de 9 de julio que hoy no dependen solamente de un intendente o de un consejero. No, dependen muchas veces de cuestiones económicas, de cuestiones o de situaciones. Lo que a uno le preocupa es el anuncio sobre el anuncio sobre el anuncio, es decir, la gente que quiere, cuestiones concretas, reales. Tenemos que ajustar en algún momento la política a la realidad concreta y a las situaciones que viven continuamente. Es lo mismo que si yo digo, bueno, 9 de julio requiere un transporte público en algún momento. Todo el mundo dice no se puede. Bueno, explícame por qué no se puede. Claro, bueno, me parece que no se hizo el gran debate. No se puede. Pero eso tiene que hacerse... es decir, yo no puedo, pero bueno, que expliquen por qué no se puede. Nada se puede, entonces vos lo que planteás, el tema medio ambiente como yo te lo planteaba, es decir, bueno, a ver, que participen, democraticemos, que la decisión es importante, también el pueblo participe, porque no es simplemente la representación de un concejal, sino que vivimos una crisis de representación, esa lejanía entre el que representa y el representado, que no solamente se vive en la política, se vive en lo sindical, se vive en otras situaciones que pero hoy la gente se manifiesta mucho o van de viva voz al Consejo Deliberante hablando de 9 de julio o en las redes sociales. No te hablo de los apócrifos, Sí. Que yo lo radico desde acá porque no me parece que haya compromiso en tirar la piedra y esconder la mano en una comunidad amigable, donde generalmente nos conocemos directa o indirectamente, y entonces tiene que ser un compromiso mucho más genuino y no tirar la piedra y esconder la mano. Me parece que eso no es bueno en una también sociedad. Tenemos que generar los mecanismos institucionales de participación, es decir, que vos, si sos concejal o sos funcionario, estar en el lugar, ¿no? Es decir, organizar a las sociedades, decir, si hay un tema barrial importante, asamblea de los vecinos, que tengan delegados con mandato, que vos llegues precisamente con la propuesta concreta y decir, bueno, ¿qué es lo que deciden ustedes? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Hay que democratizar la democracia, hay que radicalizarla, como diríamos, para poder precisamente tener mayores niveles de participación social, que no sea solamente a través de la... Pero y la gente está dispuesta... Mira, yo más temprano, ¿sabés qué comparación hacía en la política? El consorcio de los edificios. El consorcio de los edificios, no hablo en particular de 9 de julio, en general te estoy diciendo.
es una problemática de muchos años. La queja constante de los propietarios, pero no participan ni en las reuniones del Consejo de Administración. Delegaron todo en un tercero, el administrador, Sí, sí. y no se dan cuenta que ellos son la cosa. El edificio se hizo porque pusieron plata, ellos son parte de la historia. Bueno, eso yo lo traslado a la vida cotidiana y es muy parecido a esa estructura. Se delega en el otro, no nos sumamos, no nos interiorizamos, pero protestamos. Exactamente. Bueno, ahí tenemos que pensar la política delegativa, las famosas democracias delegativas, ¿no? Es decir, yo delego en quien me representa la función y me quedo en casa. Está bien, pero no tengo derecho al pataleo, porque si yo hago eso, no tengo derecho al pataleo, confíe. Pero bueno, eso es lo que hay que modificar. Bueno, y creo ahí que está. la política tiene que ver también con la credibilidad de los dirigentes, Bueno, con sí. muchas de las cuestiones que también conductas. La Bueno. ética tiene que ver mucho con eso. Bueno, yo dije públicamente que una de las cosas que rescato contigo es un tema ético. Quien te observa y te mira y te ve en todos los ámbitos, tenés una ética para mostrar. Sí, porque tiene que ser así, porque la política tiene que recuperar también eso. Es decir, tenemos que recuperar también, hay que también plantear, porque si queremos una sociedad que participe, que sea activa y que también genere ciertos compromisos sociales, también tenemos que precisamente generar, también tenemos que tener esas conductas que se vayan desarrollando a lo largo del tiempo. Porque si no, lo que te decía anteriormente, los discursos van contrario luego a lo que ocurre o a lo que le pasa al común de la gente. Por eso uno tiene que vivir como el común de la gente, porque sabemos lo que nos pasa, porque sabe lo que uno le pasa al trabajador, al laburante, a la juventud. Entonces eso es también hacia la cuestión ética y también al desarrollo de ideas y de propuestas que tienen que llevarse a lo largo del tiempo. Y como vos decías, en estas democracias delegativas, que solamente la limitamos al voto, creo que es necesario que las sociedades se comprometan, que participen cada vez más. ¿Por qué? Porque la participación, el nivel de participación es el nivel de exigencia de las demandas sociales sobre los gobiernos. Pero muchas veces, ¿por qué los gobiernos actúan para aplacar a las sociedades? Por temor al conflicto, a la rebelión. Vos imaginate una sociedad activa, participativa y que te digan un anuncio y después no te lo hagan. Eso genera un alto nivel de conflictividad y muchas veces se genera ciertos discursos de la antipolítica, porque también hay discursos de la antipolítica, que hablan de la antipolítica, muchos políticos, pero que es una forma de hacer política, la antipolítica, ¿no? Es decir, yo le digo a la gente que todos los políticos son corruptos, que esto, que lo otro. Estoy hablando de un discurso de la antipolítica, pero estoy haciendo política también. Sí, sí, y me promuevo la política. Claro, entonces digo, voy a sacar a la casta política patada porque son todos corruptos, chorros, etcétera. Pero en realidad ese discurso es un discurso de la antipolítica que hace política. Y entonces muchas veces eso genera cierta anomia social que impide esa participación, pero que también es generada desde arriba. Es decir, bueno, vos dedicate a tu trabajo, a esto. Las crisis económicas también generan también en la sociedad esa falta de participación. Y lo que tenemos, nosotros que venimos desde abajo y todo, es precisamente generar conductas, propuestas y compromisos que asuman a la gente precisamente esa responsabilidad social que sea de participación política y que llegue precisamente a exigir a quienes gobiernan que la participación política no se limite al voto o quizás a participar en una lista, sino que sea parte activa precisamente del funcionamiento de una sociedad, de la economía, de su cultura, de la educación, de la salud, es decir, que esté presente. Pero también tenemos que generar los mecanismos institucionales. O sea, generar mecanismos, por ejemplo, en salud, vamos a suponer.
la participación de los trabajadores en la gestión, pero no hablo del sindicalista, del burócrata que por ahí está sentado detrás de una silla, sino del propio trabajador. Es decir, que se anime a denunciar si falta insumos, los salarios y todo. Lo mismo en educación, es decir, bueno, pero hoy pasa en general, y sobre todo bueno, empieza a pasar desde las redes sociales. Desde las redes, pero necesitamos que también se organicen para luchar por eso, ¿no? No solamente las redes, sino se requieren niveles de organización que permita precisamente generar los instrumentos de control, es decir, las organizaciones de usuarios. Como yo te decía, bueno, tema basural, ¿por qué no invitamos a las organizaciones ambientales a participar, a que sean contralor? ¿Qué más transparencia que esa? La política requiere de transparencia. Totalmente de acuerdo. Porque además entonces, ¿qué más transparencia que esa? Sí, que participen organizaciones ambientales independientes para poder controlar o llevar a cabo si realmente en ese lugar es consistente en el tiempo llevar un basural. Por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo, sí, modo de sí, ejemplo. Sí. Pero qué mejor que eso. Por ejemplo, si hay que trabajar sobre otros temas, bueno, llamemos a grupos que están organizados y podemos, por ejemplo, políticas de género. Hay 9 de julio, hay un desarrollo de movimientos feministas, de chicas que se juntan, que reclaman derechos, etc. Bueno, llamemos a participar también a esos movimientos de las políticas para aplicar en materia de género. Es decir, también tenemos que generar esa participación, ¿no? Que no solamente se dé a través de las redes o de instituciones ya más tradicionales, sino que solamente se dé también a partir de generar fundamentalmente esos recursos o esos instrumentos que permitan a la sociedad civil o a la clase y también a las distintas franjas de la población poder participar. Como yo te hablaba de los docentes, ¿no? En materia educativa, porque nos vienen grandes especialistas, académicos que están en escritorio a darnos recetas de educación, cuando quién mejor que el docente que está ahí en el terreno, en el territorio, que sabe lo que pasa. ¿Por qué no nos consultan a nosotros? ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo de consultar a la gente? No sé si miedo, me parece que en el inconsciente hay una subestimación. Creo que hay una subestimación. Puede ser. Por el hecho de la vecindad, de lo vemos todos los días. No, y porque también la participación ciudadana activa pone a la luz algunos chanchullos que el poder político no quiere que pase. Muchas veces. O algunos negociados. O sea, bueno, pone en evidencia esas cuestiones. La participación hace que se transparenten muchas situaciones que muchas veces no se quieren. Por eso la función que tenemos desde la izquierda es decirle la verdad a la gente. Porque muchas veces los sistemas electorales vos tenés que alcanzar el 10%, están pensados para el bipartidismo. ¿Por qué fuerzas pequeñas no pueden llegar a ese porcentaje muchas veces? Y bueno, o sea, porque un sistema electoral, vos fijate... Un sistema de representación, sí. Está completamente, vos imaginate... Para pasar, ¿qué cantidad de votos estás necesitando? Para pasar a la primaria es el 1,5%, son 500 votos. Pero yo quiero ir más allá, que esto también es bueno instalarlo porque... Bueno, se amplió el padrón. Se amplió el padrón y estamos todo, pero el tema es el siguiente. Votar, así que... Sí, pero el tema es el siguiente, Gustavo. Vos fijate cómo está hecho el sistema, que vos requerís de un 10% para entrar un concejal. Es más fácil meter un diputado nacional que un concejal en un distrito chico. Un candidato o una fuerza política saca 2.500 votos, no llega a meter un concejal. 2.500 votos no es representación. Es una representación importante. ¿Por qué tiene que ser un piso tan alto para entrar en un concejal? Después vos sí. Por ahí una vez pasado el piso del 10%, meter el segundo concejal, según el sistema, es mucho más fácil. Entonces, porque fue pensado el sistema para el bipartidismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no generamos también, y esto lógicamente no depende del 9 de julio, un sistema de proporcionalidad? Que todas las fuerzas que se presentan, que sacando un mínimo de voto, que puede ser el 2 o 3%, ya nos piden el 1,5% para pasar la primaria, tengan la posibilidad de representación institucional dentro del Consejo. ¿Qué mejor que eso? Que estén todas las voces y que no solamente haya 2 voces que son las de los partidos principales que tienen los recursos y que muchas veces utilizan los recursos del Estado
para generar campaña, para hacer un montón de cuestiones que no lo tenemos el resto, que lo tenemos que ir construyendo de a poco y a través de los años y todo. Entonces, habría que también poner en debate el tema de la representatividad y decir, y el tema de bajar los pisos precisamente para que toda la fuerza política, independientemente de su ideología, tenga una representación en el Consejo Deliberante y que mucha de la gente que cree en esa idea se sienta representada y pueda llevar, y eso generaría mucha más transparencia, generaría muchas más ideas y también permitiría que otras voces y también puedan... un esquema de mayor contención desde lo político. Exactamente, y además que también llevar la voz de muchos de los vecinos y también de otras miradas sobre los temas sociales. Vos imagínate, de la izquierda, por ahí la gente no lo sabe porque muchas veces no tenemos el tiempo, la oportunidad de decirlo. Nosotros, por ejemplo, a mí me eligen de concejal. Sí. El mandato de concejal son 4 años, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a estar 1 año y medio, después va a venir la segunda, yo voy a renunciar porque nuestras bancas son intercambiables. O sea, nosotros ya por acuerdo, yo no voy a estar los 4 años, porque la compañera que quizás esté, tenga otra mirada, otros matices, y también no genera esto de atornillarse al banco. O sea, yo volvería a lo mío, Bien. a la militancia, a la base, y otros desarrollarían esa experiencia legislativa. Y qué bueno que eso, porque... Sí, la figura, para que la gente lo entienda, tipo carrera de atletismo, viene uno corriendo, le da la posta y sigue el otro corriendo. Pero para eso vas a necesitar siempre mantener ese caudal de votos para la representación. Bueno, por eso tenemos que llegar, que la gente apueste a nosotros para lograr ese 10%. Primero el 1,5% y después el 10%. Bueno, pero ¿qué es lo que le decimos a la gente? Que nosotros vamos en contra de la política que se atornilla continuamente. Nosotros pensamos que los mandatos deben ser revocables, que no deben ser para siempre, es decir, que debe haber una finalización. No puede haber concejales. Bueno, hoy Barroso termina su mandato en el 23 y hay que elegir otra persona. Bueno, pero vos, por ejemplo... Que eso también origina mucha expectativa al 23, ¿no? Sí, en los casos de concejales, de los cargos legislativos, son mandatos de por vida. O sea que hay gente que ni siquiera, si vos hoy le preguntás a muchos quiénes son los concejales que están, a cualquier ciudadano común, ni sabe los nombres. Entonces, y hay también concejales que están, diría, desde el año 83, con todo el respeto del mundo, no lo hago como una crítica, es una crítica al sistema que tiene que generar los mecanismos de que los cargos sean renovables, para darle oportunidad a otros, ¿no? Y del 83 esta parte, que es lo único que me aflora, Baglietto, está del 83 sí. esta parte. Sí. ¿Tantos años lleva? Y lleva, sí. Ojo, con todo el respeto del mundo, yo no tengo ninguna no, crítica para hacerle, pero sistema. Si los partidos, sus organizaciones políticas lo deciden, es un tema de las organizaciones políticas, pero tendría que ser por ley, decir, bueno, está 2 años o 2 mandatos y después vamos a hacerle, que no sea la voluntad de uno, sino que sea la voluntad ha sido de radicalismo en este caso. Sí, pero que sea por ley, que haya una ordenanza que diga, bueno, lo digo a nivel local como a nivel nacional, es un problema en general de la política, pero tendría que plantearse, es decir, nosotros lo planteamos, ¿no? Como planteamos terminar con un privilegio, a ver, como vos me decís, me ves en la calle andando en bicicleta, todo, como te digo, pero si yo soy funcionario... Pero, Darío, cuando yo estoy describiendo lo tuyo, es porque sos una persona que no tenés nada que ocultar, estoy describiendo al vecino que se postula y que a lo mejor es conteste con lo que muchas veces aflora en reuniones sociales, de que uno ve modelos en otros lugares. En el hemisferio norte, legisladores que van en bicicleta. Sí. Bueno, Japón van a entrenar al Congreso. Sí, además hay modelos... sí, además, Gustavo, fíjate... Y además armaron una estructura no solo de representación, sino también de baja de costo político. De baja de costo político, pero eso tiene que ser... Por eso nosotros desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda, planteamos terminar con esos privilegios. Es decir, que diputados, funcionarios públicos ganen lo mismo que un trabajador o que una maestra. Es decir, que vivan como vive el resto de...
y que también en otros países que ya se utilice, que es una propuesta nuestra desde hace muchos años, que utilicen el transporte público, el hospital público y la escuela pública, ¿no? Que sus hijos vayan a la escuela, que ellos se atiendan en los hospitales públicos y que utilicen el transporte público para que vean lo que vive un trabajador, cómo está. No sabe cómo van a cambiar algunas cosas. No, bueno, pero, porque tiene que ser también. Pero está en el marco de las organizaciones, hay organizaciones de países que ya eso lo establecen por ley. Sí, y lo tienen normado. Por ejemplo, hay un país que tiene un edificio de propiedad horizontal, en lo cual está destinado exclusivamente y comprado y construido con esa finalidad, que son apartamentos, para que todos los representantes del Parlamento vivan ahí. Entonces es un apartamento con las comodidades, para que con una habitación, una cocina, un living comedor, el baño, y que todo lo técnico para que se autoabastezcan sin necesidad de empleados, sin necesidad de cocineros, nada. Esto está previsto así para hacer un tema de reducción como el estudiante, cuando vive el estudiante. El estudiante no vive con... Pero no solamente de reducción, sino... No, de costo y con un sentido de austeridad, para que vean también los climas concretos de la realidad social. Y eso se procura, y eso se abarata en costos, y eso comparten asesores. Y además de lo económico, en el marco de objetivo, se han organizado de esa manera. Además de lo económico, que no es solamente eso, es terminar con los privilegios. Porque después la dirigencia política, quienes llegan o asumen el poder, terminan asumiendo que tienen más privilegio que el resto. Luego terminamos viendo la foto de Olivos, ¿no? Entonces, ahí estamos en un tema muy particular. Bueno, no, pero que también forma parte de la conciencia de los políticos, muchas veces decir que están por encima de la sociedad y tienen esos privilegios. Por eso hay que terminar, porque no es simplemente la cuestión del salario, el uso del transporte público, los salarios, sino también es terminar de decir, yo no tengo más privilegio que el otro. ¿Por qué los diputados, senadores se tienen que aumentar el 40% o el 45% a su voluntad de los salarios, cuando los gremios hasta ahora estatales o privados han conseguido el 35%? Algunos ya han arreglado por más, pero vos fijate cómo ellos pueden decidir a voluntad, porque se hace una idea de la política como privilegio y no como servicio público. Entonces, esa es la izquierda que tiene que plantear la política hacia la comunidad como un servicio público, altruista, que sea representación del conjunto de la clase trabajadora, de las mujeres, de los jóvenes, para poder precisamente plantear muchísimas de las problemáticas que hoy se están dando. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros es hacia donde apuntamos y esa es nuestra trayectoria que seguimos dando batalla durante mucho tiempo. Bien, Darío, 8 de la mañana, 52 minutos. Yo te quiero estar agradeciendo toda esta charla, todo este mensaje que le estás transmitiendo a los vecinos. Va a hacer mucho ruido dos cosas, sobre todo que se está utilizando una obra del San Cayetano para campaña política. Ojalá se concrete, ojalá que sirva para que se termine. y que esto hace mucho. Esto está haciendo mucho ruido ya. No, porque nadie lo había planteado así. A lo mejor, en el caso que nosotros tenemos la información, preguntamos cómo va la obra, faltan los certificados, es atendible que falten los certificados que no dependen. Pero ya hace mucho tiempo. Bueno, por eso ya es mucho tiempo. O sea, está bien que demoren los certificados, pero pero a ver, pero para eso están para eso. No, está bien. Plantearlo. Pero también miremos el lado bueno. Un tramo lo construyó la cooperativa sí. Mariano Moreno. El otro tramo lo está construyendo otra cooperativa ahora, que es la cooperativa Tres Lagunas, de esta parte. Miremos esa bueno, más allá. El tema que es ir acelerando los plazos y que no sea simplemente, cada 2 años, acordarnos, sino que requieren las obras en algún momento terminarse y que no sea, a ver, no está bien, si vos decís, esta es la planificación, esto va a durar tanto, esto, lo otro, fantástico, pero que no lo anuncien como un logro
de algo que todavía no está concreto, porque si no vivimos cada 2 años. No, pero mira, yo no voy a hacer una defensa de este gobierno, porque yo no hago defensa de nadie, simplemente describo. Una de las particularidades de esta administración, particularmente Barroso, es de no hacer anuncio hasta que él no lo ve. Si él no lo ve, todavía no se a lo mejor el entorno lo hace. Nosotros los periodistas, me incluyo, me voy enterando, porque a veces yo lo apuro, che, y tal tema, no, hasta que no esté, no lo voy. Pero yo no es amigo de esos anuncios, te sí, digo. Hemos visto si otros dirigentes mucho menos. Bueno, pero yo cada 2 años este caso lo voy siguiendo. Pero la lectura está muy, es válida, te digo. Y sigo mucha otra de las cuestiones. El tren. Ahora se anunció que venía el tren al 9 de julio. Sí, en el debate yo dije, bueno, falta el tren, que habían anunciado que llegaba, bueno, ¿para cuándo llega? 2 años pasaron. Y ahora volvieron a anunciar que el tren vuelve el 9 de julio. No, todavía no está. Está trabajando. Está embragado ya. Está embragado, pero estaba embragado hace 2 años. O sea, no avanza nunca. Bueno, tu sutileza está... no avanza nunca. Bueno, ¿qué otra más? Bueno, lo que yo te decía de la Escuela 13, ¿no? Y vos vas siguiendo y así, lo de la Escuela 13 que también se había anunciado. Ahora anunciaron gestiones. Bueno, pero ojalá que... También la Escuela Estética. La Escuela Estética, pero también. A ver, como yo lo hablaba, el tema del monte gobierno y todo, que nosotros tenemos que muchas veces, por ahí no tenemos la posibilidad a nivel de organización de promocionar mucho las ideas y todo. Entonces aprovechamos muchas veces los procesos electorales para difundir estas cuestiones. Bien. Y para que realmente, ojalá que si esto sirve para que se aceleren los procesos del ex Cayetano, que diga, mira, alguien está tirando esto o está diciendo esto, fantástico, porque es algo que le sirve a la comunidad. Correcto. Sí. Nosotros no actuamos en función... Y si hay alguna especulación, que claro, no va a la especulación. Entonces, hoy no va más. Que nosotros no actuamos solamente en función de necesidades electorales si nos da un voto más o un voto menos, sino en función de las necesidades de la gente. Bien. Y creo que la política la tenemos que empezar a entender de esa manera. No solamente, a ver, yo no me quiero reunir en una institución durante el proceso electoral, sino que seamos convocados también fuera de los procesos electorales, porque también la política no se agota solamente en las elecciones. Correcto. Sino que la política tiene continuidad, porque si no empezamos a entender estas cuestiones, es lo que siempre decimos, es el anuncio sobre el anuncio del anuncio, y creo que tenemos que pensar a construir una política, pensar la política de otra manera, es decir, que no solamente digamos, bueno, si hablamos de política solamente cuando llegan los procesos electorales, sino que tiene que ser un trabajo continuo que supere esa situación y que ojalá que por ahí lo que vos dijiste, 2 o 3 temas que sirvan de debate, que se instalen, sirvan para construir y para terminar. Por ahí nosotros no le vamos a dar a la gente por ahí algo, pero sí podemos denunciar, pero podemos llegar a través de los medios o a través de la movilización, de la lucha, de instalar muchísimos temas que muchas veces o no se ven, no se visualizan o no están en la agenda de la política. Entonces, mira, yo soy de los convencidos, por las experiencias que he visto en otros países que funcionan, determinados cargos deben ser seleccionados por concurso público, por ejemplo. Sí. Y acá no, acá viene por amiguismo, por dedocracia, un montón de factores. Bueno, y creo que con el tiempo tenemos que empezar a plantear este tema en todos los órdenes, no la municipal, en todos los órdenes. Sí, en todos los órdenes. Radio Nacional, Radio y Televisión Nacional. La máxima autoridad debe ser elegida por un concurso de antecedentes, de solvencia, de conocimiento en comunicación, en programación y demás. Y hay mucha gente capaz para eso, y que se ha formado y se ha entrenado. Que se evalúen todas las posibilidades y a partir de ahí se hace una elección. Y esto va a enriquecer mucho, pero mucho más. Y así podemos enumerar infinidad de situaciones. Por ejemplo, lo que yo... Porque ese servicio de una onda del Estado, de un canal del Estado, no es patrimonio del gobierno de turno. El patrimonio es de la comunidad administrado por el gobierno de turno. Sí. Entonces yo tengo que convocar a un señor idóneo, solvente, como debe ser, por un concurso.
Sí, a ver, los cuadros técnicos siempre tienen que ser por concurso. Luego, la mirada política está en el funcionario. Entonces, siempre tiene que estar la cuestión de la preparación, pero no solamente a nivel de gobierno. También uno tiene que apuntar al nivel de la política y de las organizaciones partidarias, es decir, empezar a construir o a pensar no solamente al militante como alguien que sale a pegar cartel o a publicar en redes sociales, sino desde la formación política. Es decir, tenemos que empezar a construir partidos políticos o movimientos que sus militantes tengan una formación política adecuada y que tengan una mirada y argumentación sobre las ideas que defienden. Es decir, a mí me podrán criticar las ideas, pero nadie me puede por ahí decir que uno no se ha formado políticamente. Yo no solamente tengo la formación porque soy profesor en ciencias políticas, sino porque detrás tengo un partido que por ejemplo, tenemos cursos, tenemos formación teórica, es decir, sabemos lo que estamos defendiendo y por eso podemos argumentar, como hoy uno lo está haciendo, muchas veces nuestras ideas. Se puede estar a favor o en contra, pero nadie puede decir que no tenemos el argumento o la fundamentación teórica, histórica y necesaria para poder llevarla a cabo, y también el estudio sobre esa realidad, ¿no?, sobre la que hablamos. Es decir, tenemos que terminar de llevar la ilusión de la política ilusoria, es decir, actuar sobre una ilusión, es decir, la ilusión llevarla a la realidad, que nunca se concreta, sino actuar sobre las cuestiones concretas y sobre las necesidades concretas y reales que hoy tiene la gente. Y me parece que esa es la mirada que nosotros tenemos diferente al resto de los partidos políticos, ya sea el Frente de Todos como Juntos. Y creo que, y eso también, aunque no se traduzca en lo electoral muchas veces, es lo que nos reconoce la gente a lo largo del tiempo. Tal cual. Y creo que en ese camino y en esa orientación es que le invitamos a la gente a que nos acompañe también. Que no solamente sea el reconocimiento social, sino también el reconocimiento a través de lo electoral. Pero me parece que eso es lo importante que podemos destacar, y esa coherencia sobre la que nos basamos siempre en nuestra trayectoria. Darío, muchísimas gracias por el gesto, y lo mejor, como te decimos siempre, en lo personal, familiar y también en lo laboral. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de la radio, y bueno, siempre es un gusto venir a tu programa, y bueno, y ojalá que nos invite también luego en otro momento para poder seguir charlando. Siempre estamos disponibles, vos sabés que cumplimos. No, lo pasamos muy bien, nos entretenés, nos ilustrás, y además nos haces ver visiones que... Y también tiene algún título de paso. Bueno, sí, además, le diste el título a Cadena Nueva. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por el gesto. Bueno, así pasó Darío Lanieri, que se precandidato a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Van divididos, pero es la única lista que hay en el distrito de 9 de julio. De las 7 listas que te estamos empezando a contar hoy, que siempre se habló de ser, bueno, era una séptima, y que hoy te estuvimos informando sobre ello. La pausa.